Como os les digo, soy el pastor Aldo Paredes y me agrada compartir una palabra del Señor. Y esta está en Mateo capítulo 16. Es la historia de la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos, pero indicando a un hombre especial, que es Pedro. Y esta historia pero va a ser espectacular para que podamos sentir al Señor y que Dios es un Dios de respuesta. La historia comienza cuando Jesús comienza a preguntar qué dicen los hombres de mí. Y algunos dicen, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, reencarnado. Y es interesante ver que aquí hay un tema de reencarnación, como si ellos creyesen en la reencarnación. Y te das cuenta la influencia del Medio Oriente, de los países asiáticos, por la comercialización de productos, que ellos podían de alguna forma también recibir la influencia doctrinal de algunos ambientes. Pero Jesús pregunta, ¿y ustedes qué creen de mí? Y cuando pregunta, Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dice eso, Jesús responde, dice, Pedro, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo, has recibido una revelación directa del cielo, y es importante entender esa diferencia entre un conocimiento adquirido y una revelación adquirida. Pero no quiero estacionarme en esa parte, porque no es mi tema hoy día eso, sino que Jesús después dice algo muy interesante a Pedro. En el verso que a continuación revela, dice, en el capítulo 16, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto es interesante porque hay que entender que Jesús es una persona en su calidad de hombre en ese tiempo, 2000 años atrás, que fue revolucionario, y no fue revolucionario como lo ven algunos porque tenía el pelo largo, barba, que parecía hippie. No, él fue revolucionario porque de alguna forma él usó términos y principios que para los judaizantes religiosos era aberrante. Y se lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres hijo de Jonás, Simón, y sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y ni las puertas del infierno van a poder contra ella, está usando un término que los discípulos en ese momento lo conocían, pero no era parte de la iglesia. Ni siquiera era jerga de la iglesia, ni siquiera lo ocupaban como término importante de la iglesia porque no era parte de la iglesia. Y dijo, ustedes serán mi eclesía, que tiene referencia con iglesia. La palabra eclesía fue acuñada 400 años antes de Cristo por Aristóteles. El Senado griego tenía muchos senadores, miles, más de 10.000 senadores, de los cuales los que sesionaban para cosas importantes eran solo 1.000 aproximadamente, y a esto se le llamaba eclesía, o los apartados. Eran escogidos hombres de mucho dinero, muy intelectual, de la creen de la inteligencia, filósofos, hombres importantes. Los más importantes de Grecia eran los 1.000 que le llamaban la eclesía. Ellos tenían la capacidad de gobernar la nación. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes serán mi iglesia, los discípulos entendían que lo que estaba hablando de Dios o Jesús era un término político, gubernamental, y no estaba hablando de un término religioso. Porque él pudo haber dicho, ustedes serán mi sinagoga, porque ese era el término conocido por los judíos, o ustedes serán mi templo. No les dijo sinagoga y templo, dijo eclesía, que no tiene nada que ver con lo que hoy día pensamos de iglesia. Porque para nosotros iglesia es un conjunto de personas que se reúne a adorar al Señor, a servir a Dios. Pero en ese tiempo era un conjunto de personas intelectuales y poderosas que se reunían para gobernar cualquier asunto que sea político que convergiera hacia Grecia o hacia Roma si era el Senado romano. Se entendía muy bien eso. Así que los discípulos entendieron que lo que estaba hablando Jesús era de gobierno. Y cuando le dice, ustedes serán mi eclesía, serán apartados como el gobierno de cosas celestiales, no terrenales. Le dice Jesús a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia o eclesía, mi apartados para gobernar, y ni las puertas del infierno podrán contra estos apartados.
Los discípulos quedaron sorprendidos. Vuelvo a decir, porque no usó términos religiosos. Y después sigue diciendo algo muy interesante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hay una versión muy interesante que dice, todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que no permitas o prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Suena muy interesante eso y muy bueno. Pero quiero que entiendas esto. Llaves. Llaves tiene que ver con la autoridad que tengo yo, la capacidad que tengo yo, el poder que tengo yo para ingresar a algo y acceder a todo lo que está dentro de lo que está potencialmente guardando o resguardando esa llave. Puedo tener un palacio, pero si yo no tengo las llaves para entrar al palacio es imposible. Tengo un amigo que es submarinista y tiene una tía que es una persona con mucho dinero heredado por su esposo. Ella es una mujer de 90 años, vive en Santiago, y esta mujer un día se enferma y alguno de sus sobrinos fue a su casa para hacerle el aseo, pero en realidad lo que hizo fue tratar de violar una caja fuerte que tenía ya muy antigua de su marido. Esas cajas fuertes que tienen patas de león pesadísimas y que tienen en la cerradura una cara de un león. Cuando ella llega se da cuenta que la cara del león la habían arrancado de la caja fuerte y estaba en el patio botada. Ella dijo, me echaban a robar. Y cuando ve y va directamente a la caja fuerte, se dieron cuenta que no pudieron robar la caja fuerte porque era muy gruesa y no tenían las llaves. Si hubiesen tenido las llaves, hubiesen ingresado a todo lo que está dentro y hubiesen tomado todo lo que está dentro. Cuando Jesús le dice a los discípulos, a ti te daré la llave, le está diciendo, te voy a dar la capacidad de entrar a un lugar que tiene todo, el reino de los cielos. Vivimos en dos reinos. El reino terrenal y el reino espiritual. El reino de Dios en los cielos y el reino de la tierra. En el reino de la tierra están todas las necesidades, la escasez, la dificultad, la enfermedad. Está todo lo que es complicado y complejo. En el reino de la tierra, como faltan muchas cosas, se crean cosas porque faltan cosas. Se crean farmacias porque falta sanidad. Se crean hogares de rehabilitación porque falta liberación en las personas. Falta todo acá en la tierra lo que en el reino de los cielos sobra. En el reino de la tierra hay frío, hay violencia, hay dolor, hay angustia, hay pobreza, hay catástrofes, hay mucho frío, vuelvo a decirlo, disculpa que repita, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hay calor, hay humanidad, hay amor. No hay que hacer lobby para que se preste dinero o se haga algo. Se suplen todas las necesidades. No hay enfermedad. No hay consultorios porque todos están sanos. No hay salas de juicios porque todo es perfecto. La justicia de Dios equilibra todo. En el reino de los cielos están los ángeles, están disfrutando lo que hay en el cielo. Cuando Dios le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, te daré las llaves para que tú puedas entrar al reino y traer todo lo que tú quieres del cielo al reino de la tierra. Porque todo lo que le hace falta a la tierra está en el reino de los cielos. Tú puedes acceder a esto y traerlo acá. Hace un poquito de tiempo la iglesia juntó una cantidad de mercadería que teníamos en nuestras casas y otros fueron a comprar al supermercado para ir en ayuda de una persona que amamos mucho y le ayudamos. Así que yo de mi casa junto a mi esposa buscamos todas las cosas que eran necesarias y que podíamos y teníamos en nuestra casa, en nuestra despensa para hacer un buen paquete de mercadería no perecible y llevarle a esta persona que amamos. Trato de explicarte que en mi casa había de todo y en la casa de muchos hermanos había de todo. Simplemente trajeron para abastecer donde no hay. Pues bien, el cielo es parecido. Tú entras al reino de los cielos y puedes traer todo lo que necesitas abastecer acá en la tierra. Y te daré las llaves significa, toma, aquí lo tienes. Las llaves hoy día, simple, son cosas muy simples en nosotros. Primero las llaves cuando tú oras en fe, segundo, creyendo y decretando lo que está escrito en su palabra para ir al cielo. Esa es la llave. Llámale oración, llámale fe, llámale creer, pero todo mancomunado, todo junto es la llave para que tú entres y creas. Por eso es que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe te hace orar al Señor con convicción. Lo crees, no dudas, y entras y traes todo lo que está en el reino del cielo a la tierra.
Pero dice algo más en la versión. Dice, todo lo que ates en la tierra será atado a los cielos, pero la versión original dice, todo lo que ates en la tierra ya fue atado a los cielos, y todo lo que desates en la tierra ya fue desatado a los cielos. Pero ese término atar y desatar es un término nuevamente político. Porque cuando Jesús usa el término atar y desatar, es el mismo término que usaban en el gobierno greco-romano, donde se sesionaban, donde estaban los senadores, y si había que dar permiso para construir alguna carretera y soltar los dineros para esa carretera, entonces, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era que se sesionaba, los senadores comenzaban a conversar, y si habían dineros y se proyectaba esa carretera, decían sí, entonces mandaban una persona importante, se ponía al medio de la sesión y gritaba en voz alta, audible y fuerte a ese anfiteatro de senadores, y se decía, hoy se han desatado los dineros para el camino, o se decía, hoy se ha atado el dinero para que no haya camino. Lo que se ataba o se desataba era un término legal. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que estaba diciéndole Jesús a sus discípulos era, yo trabajo con legalidad. Mis términos son eclesía, gobierno, ustedes gobiernan en oración, y segundo, ustedes atan o desatan, o sea, es un término legal. Nosotros tenemos acá en nuestro país, Chile, un ex dirigente futbolista, presidente del club del deporte en Chile, que fue expulsado, en realidad no fue expulsado, se arrancó del país. No voy a mencionar el nombre, pero ustedes lo saben. El país entero sabe que es un sinvergüenza, un ladrón, un corrupto, llámale lo que quieras, pone el adjetivo que lo califique mejor para ti. Pero por más que digas que es un ladrón, cuando venga a Chile, legalmente no es ladrón, hasta que se pruebe lo contrario. Hasta que la justicia diga es un ladrón, pero mientras no lo diga, entonces no es un ladrón. Tú puedes decir todo, moralmente es un ladrón. Emocionalmente para el país es un sinvergüenza, es un corrupto. Pero mientras la justicia no diga que es un ladrón, no es un ladrón. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no está desatado o no está atado. Cuando Dios le dice a los discípulos, cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mi eclesía, ustedes gobiernan, sesionan para orar, y cuando oren van a gobernar. Y cuando oren va a venir una palabra del cielo para que ustedes decreten. Y cuando decreten, eso es legal, porque yo soy un Dios legal. Y lo legal va a tener efecto en el reino del cielo y en el reino de la tierra. Va a traer el milagro en el reino de la tierra, porque ustedes ataron, usaron un término legal. Por eso la iglesia no puede decir cosas por decir. No estoy hablando de decretar por decretar. Porque tú puedes decretar hoy día, yo voy a ser el número 1 en el tenis, tienes 40 años, tienes una barriga del porte de una mujer embarazada, ni por más que digas que tú decretas que vas a ser el mejor y el top 1, número 1 en Chile o en el mundo, no lo vas a hacer. Porque tu decreto no sirve para nada. Lo que sirve es que tú hagas ejercicio, te convalides físicamente desde pequeño y te esfuerces y tengas talento y un don para eso. Lo que trato de explicar hoy día no es que decretes por decretar. Lo que trato de explicar es que la iglesia debe gobernar orando. Y cuando estén todos los gobernantes espirituales orando e intercediendo, o sea, en tu casa, si tú tienes un problema económico, se junta el papá, la mamá, los hijos a orar, a interceder, hasta que Dios revele a través de su Espíritu Santo una palabra, y esa palabra tú vas en algún momento a desatarle y decir, Dios ha bendecido lo que estamos pidiendo. Y cuando lo digas, Dios mandará a los ángeles, los que ejecutan la palabra, y va a construir lo que tú estás pidiendo. Dios es un Dios justo. Te quiero mostrar un ejemplo. Hace un año atrás fui a cotizar a algunos negocios un gran ventanal para la casa. Estábamos construyendo una cocina y fui a cotizar un ventanal, y cuando fui a cotizar necesitamos el aluminio que tiene un color madera. Así que un aluminio especial. Y llegué a una zona de Valparaíso, y cuando estaba en Valparaíso entré a una vidriería muy importante y conversé con una de las personas que después supe que era el hijo del dueño, y le digo, quiero este tipo de aluminio para la ventana grande de 2 metros por 1 metro, 2,50 metros por 1 metro. Entonces me dice, pasemos a la bodega a ver los tipos de aluminio.
Y estaba tan oscura la bodega que no me di cuenta que pisé una ventana de aluminio, pero solamente el marco de aluminio. No había vidrio, de 1 metro por 1 metro. Pero al pisarla esa ventana cae al suelo, y cuando cae al suelo hace mucho ruido. Tanto ruido que de pronto sale un hombre diciendo groserías, enojado desde el fondo, y dice: ¿quién te crees que vienes a mi bodega? Era el dueño, o era el papá de los hijos. Y me insulta, pero no fue solo insultarme y enojado, sino que cuando me ve me golpea con sus manos el pecho y me empuja hacia atrás. El hijo se pone en medio y dice: papá, por favor, cálmate, y lo trata de calmar, y el tipo me insultaba: ¿qué te crees? Y en ese momento te quería reaccionar. Estaba muy molesto, pero el Espíritu Santo me decía: tú eres el pastor. Así que el joven me dijo: por favor, váyase, y yo me fui. Me fui porque en realidad yo tendría que haberme quedado porque era justo, y haberle pedido justicia, pero me fui. Estuve una semana molesto. ¿Por qué reaccioné mal? Mi mal desde el punto de vista era que yo no había dicho nada, no me defendí. Llegó un momento que fue tanto que lo que hice fue llevar la oración: Señor, te dejo esta carga, hasta que sentí la paz. Y cuando sentí la paz, dejé completamente en el olvido ese tema y se lo entregué al Señor. Nunca se lo dije a mi esposa, nunca se lo dije a nadie. Pasaron los meses y hace poco mi esposa, compramos un comedor, y mi esposa me dice: amor, compremos un vidrio para la mesa. Es importante que le pongamos vidrio. Así que yo andaba cotizando vidrios, pero en ese lugar no. Paso por el auto, por esa calle donde estaba ese negocio, esa vidriería, y mi esposa me dice: ay, hay una vidriería, para. Yo le dije: no tenemos tiempo, en realidad no quería pasar. Pero me dice mi esposa: para, y si manda ella, todos callamos. Paré el vehículo, mi esposa bajó con mi hijo, y ella rápidamente cruza la calle para ir a cotizar el vidrio al lugar donde un día me golpearon. Le atiende una persona, no estaba el hombre, gracias a Dios no estaba. Yo pensé que a lo mejor tampoco se podía acordar de mí, pero no estaba. Mi esposa compró un vidrio. Pidió el vidrio más grueso, 8 milímetros, grueso, casi 1 centímetro de espesor. Biselado, para que tenga una forma bonita alrededor. Casi 2,40 metros por 1,10 metros, gigantesco el vidrio. Lo canceló la mitad, nos fuimos, y cuando llega el vidrio a la casa a los días, el vidrio llega trizado. Lo mandamos de vuelta y el hombre quedó desencajado porque el vidrio estaba malo. Nos preguntó cómo fue, yo le dije que lo había filmado, fotografiado, mi esposa se lo dijo en realidad porque no quería conversar con el dueño. El tipo dijo: voy a mandar un segundo vidrio, y manda el segundo vidrio a los días, y el vidrio llegó rayado con esmeril o algo. Imposible sacar la raya. En la mesa se notaba a lejos que estaba rayado. El hombre dijo: quiero devolverle la plata, estoy yéndome a pérdida, aunque reduzca el vidrio a otras mesas, tengo que venderlo y a ver si hay un comprador. Fue súper complicado, estaba muy molesto, iba a pérdida, y de pronto me acordé de que se lo entregué al Señor y Dios es justo. Hasta que cuando él iba a mandar la plata para devolver lo que habíamos puesto, llama al hijo y dice: no, señora, yo le voy a mandar el vidrio porque ya lo mandamos a comprar. Mi papá no sabe, pero no puedo dejarlo a la librería, así que lo trajeron un tercer vidrio. Lo que trato de explicarte es que había pasado 1 año. Yo no hice nada. Simplemente lo que se siembra se cosecha, y Dios es justo y manda a sus ángeles cuando uno ata o desata. Pasó 1 año y él fue perjudicado por su arrogancia, por su altivez, por su altanería. Fue perdiendo, y a lo mejor ha perdido mucho más todavía. Pero trato de explicarte que Dios no se olvida de ti cuando tú oras con la iglesia. Y la iglesia no es uno, donde hay 2 o 3 en mi nombre. Se reúnen para orar, van a decretar cuando Dios les revele lo que tienen que decretar. Y eso se va a cumplir, porque están funcionando los dones. Entonces tú, mi amigo, en tu casa, en tu familia, si estás solo, busca a alguien y comienza a orar, y vas a ver que Dios es un Dios de respuesta, porque si oras creyendo, sin dudar, lo recibirás, porque Dios te dio la llave para acceder a todo lo que tiene el reino de los cielos y traerlo a la tierra. Si es enfermedad, si es problema económico, yo sé que Dios nos va a dar respuesta por lo que estás pasando, porque Dios es un Dios que responde. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo hará. Y si Dios te dijo a ti te doy las llaves del reino, ni las puertas del infierno van a poder. Vas a entrar a un lugar que es sorprendente, el reino de Dios. Déjame darte el último ejemplo. Vivimos en Chile, y Chile tiene sus problemas,
pero a mucha gente le gustaría que Chile fuese como Noruega, como Suecia. Países desarrollados con una economía espectacular, que hay un nivel social donde todos le toca algo bueno, donde el equilibrio económico está pero por encima de muchos países. Así que nos gustaría que hubiese un pedazo de Suecia sobre nuestro país, pero no es así. Así que lo que estamos añorando es Suecia en un país como Chile. Tendrían que cambiar muchas cosas. Lo que trato de explicarte con este ejemplo es que lo que le falta a Chile le sobra al reino de los cielos. Y la diferencia entre Suecia o Noruega y el reino de los cielos es que Dios nos dio las llaves para traer el reino de los cielos a la tierra. Y por eso dice, cuando oren, digan, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Significa que todo lo bueno, agradable y perfecto del reino, Dios quiere traerlo a la tierra. Mis amigos, no perdamos tiempo. Creamos que Dios es un Dios grande y nos dio la capacidad de gobernar, porque todo puede cambiar cuando un pueblo ora, cuando una familia ora y cree y no duda. Por eso Elías, cuando fue a orar por lluvia, mandó a sus siervos 7 veces al Carmelo, y de pronto a la 7ª vez viene con una respuesta medio duditativa, el tipo medio dudoso, pero viene con una respuesta: veo una nube pero del porte de la palma de una mano. 3 años y medio sin llover, que era un pedazo de nube, nada. Pero esa fue la suficiente respuesta para Elías para decir: viene una gran lluvia, avísale al rey que viene una gran lluvia. Y fue corriendo, y antes que llegara vino el diluvión. Trato de explicarte que Dios es un Dios de respuesta. Cuando una iglesia, y cuando digo iglesia, cuando un grupo de gente siente que la oración se gobierna, sácate el concepto de iglesia de un grupo de gente que solamente adora, porque tienes que adorar, que solamente se reúne para el servicio de Dios. No, debes meter en tu mente que este es un grupo de gente que Dios lo puso como eclesía, como gobierno, para hacer cambios radicales en su entorno, en su país, en su nación. Y estamos para cambiar la nación. Mis amigos, no perdamos el tiempo. Dios nos está dando un tiempo de gracia, y el tiempo de gracia tiene que ver con el tiempo que Dios está retrasando o retardando su venida, porque Él viene pronto. Todas las cosas están ya escritas para que Él venga, pero tenemos que dar cuenta. Y si tenemos que dar cuenta, una de las cuentas que tenemos que dar es que Dios nos entregó la llave, y la llave representa la misma parábola de los talentos. A uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. La pregunta mía es, como la del Señor: ¿qué hiciste con tu talento? Significa que Dios nos está poniendo, mis amigos, en el punto donde nos va a pedir cuenta por lo que nos ha entregado. Y puede que a lo mejor hemos fallado, pero pongámonos a cuenta con Dios, y cuando nos pongamos a cuenta con Dios, Dios tiene un plan A, B, C, D para volver a empezar con nosotros y hacer cosas sorprendentes en nuestra vida. Lo va a hacer. No estoy diciendo que Dios te va a levantar como un gran hombre o como una gran mujer. No, estoy diciendo que Dios va a traer milagros. Esos milagros van a ser observados por las personas y van a decir: ese hombre, Dios, o esa mujer, Dios, le hizo un milagro porque ese hombre o esa mujer confían en el Señor. Mis amigos, así que cuando Jesús le habla a Pedro y a los discípulos, le dice: sobre esta iglesia, o sobre esta roca, edificaré mi iglesia, está diciendo que por primera vez va a traer un gobierno sobre todo el mundo. Y la cabeza de ese gobierno, el cimiento de ese gobierno, es Cristo, la roca. Pero quien ata y quien desata somos nosotros. Así que el ilimitado se limita al gobierno de la iglesia en la tierra, porque lo que ates o desates va a ser atado o desatado desde el reino de los cielos hacia la tierra. Y si no se desatan cuando Dios quería desatar, es porque somos responsables de una gran herramienta que Dios nos entregó. Úsala. Lo necesitas. Yo lo necesito. Necesitamos esa herramienta. Como pastor,
necesito que tú puedas comprender lo que Dios está haciendo en este tiempo en el mundo.